En eso me siguen como 2 o 3 niñas que vienen así en un estado muy extraño. Ellas vienen así como con los brazos hacia adelante, con los ojos blancos, siguiéndome, y me dicen que quieren hablar conmigo, que era hija del demonio, que Dios tenía algo que decirme, y me empiezan a tironear la ropa en la entrada del colegio. Yo lo considero un milagro, una bendición para nosotros, una bendición para nosotros. Que había niños que empezaban a colocar los ojos blancos, que empezaban a hablar en lengua, otros se caían desvanecidos y empezaban a convulsionar. Le aseguro y garantizo de que no hubo ninguna situación que haya puesto en riesgo la seguridad o la integridad física, no hay ningún niño golpeado, ningún niño maltratado. La tranquilidad que caracteriza a Santa Juana en estos días se ha visto interrumpida. Mi hija me llama el día lunes, a eso de las 10:40 más o menos, llorando, que por favor la fuera a retirar del colegio porque había pasado algo malo, que estaban todos locos, me dijo que estaban los niños pegándose y no entendía muy bien qué había pasado. Podría haberse tratado de una descompensación masiva, pero la respuesta del establecimiento donde ocurrió este episodio parece ser de lo más insólita. Un grupo de alumnos, estando en su tiempo de recreación, tuvieron una manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Eso fue lo que sucedió. El mismo recinto educacional citó a los apoderados a una reunión de emergencia. Les iban a explicar acerca del movimiento espiritual que estaban viviendo. ¿Qué ocurrió realmente en el colegio Yahvé Nissi y por qué aluden a una intervención del Espíritu Santo? Ya lo veremos aquí, contigo, en la mañana. Me llamó mi hija del colegio, asustada. Me llamó de que la fuera a retirar, que algo estaba pasando en el colegio. Me preocupó mucho. Lunes 18 de marzo, 10 de la mañana, el día transcurría con normalidad, pero en horario de recreo, unos jóvenes advirtieron comportamientos erráticos de algunos compañeros. Me dijo que, no sé, porque había niños que empezaban a colocar los ojos blancos, que empezaban a hablar en lengua, otros se caían desvanecidos y empezaban a convulsionar. Y yo le dije que no eran convulsiones, sino eran, no sé, pues el espíritu que los tenía tomados, cosas así. Pero mamá, yo veo eso en la iglesia y no es así, y ahí era espantoso y querían tomarlo y que querían llevarlo a la fuerza, y yo le pegué a las personas que querían meterme a mí ahí a la fuerza. Llegué al colegio y la persona que estaba dando los pases le pregunté qué es lo que pasa acá en el colegio. No sé. Yo le dije, pero por favor, ¿de qué colegio estamos hablando? Necesito una explicación. Una apoderada logró presenciar algo de lo que estaba ocurriendo al interior del colegio. Lo que vio era digno de una película. Y bueno, entro y pregunto qué pasó, no salió nadie, pregunté por la directora y me dicen que se encuentra atrás en el supuesto grupo donde estaban con su espíritu del Señor. Yo entro allá, pregunto por la directora y sale una señora muy alterada. Me sale empujando, tío, como sacándome del colegio. Me dice que no le puedo faltar el respeto a su religión, por llamarlo así. Me tironean casi hasta la salida. Me dicen que no puedo estar ahí, que salga, que salga. En eso me siguen como 2 o 3 niñas que vienen así en un estado muy extraño. Ellas vienen así como con los brazos hacia adelante, con los ojos blancos, siguiéndome. Y me dicen que quieren hablar conmigo, que era hija del demonio, que Dios tenía algo que decirme, y me empiezan a tironear la ropa en la entrada del colegio. O sea que yo entre que me enojé y me dio miedo, porque me hablaban puras cosas raras. Una publicación en Facebook hacía el llamado a prestar atención. Según dicen, eran niños poseídos los que causaron impacto en el colegio. La sostenedora del establecimiento ha respondido ante los cuestionamientos de esta extraña situación.
Para quienes somos cristianos y tenemos conocimiento de lo que es un avivamiento, un movimiento espiritual, sabemos, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo cuando entra en el ser humano, en la persona, ¿no es cierto?, genera diferentes tipos de actividades o movimientos. Por lo general son a través de el hablar en lenguas que son extrañas, que nadie conoce. Los niños danzan, o en este caso, ¿no es cierto?, las personas que reciben el Espíritu Santo danzan. También son capaces de profetizar, tienen movimientos estereotipados repetitivos. Bueno, y luego que toda esta manifestación culmina, ¿no es cierto?, y el Señor de alguna forma deja de intervenir en ellos a través de su Espíritu Santo, la persona queda muy agotada físicamente y por lo general ellos tienen un pequeño desmayo, ¿no es cierto?, un desvanecimiento de su cuerpo, donde ellos se dan como una pausa para descansar y luego el Señor ya termina en ellos la obra que tenía predestinada. Y ellos vuelven a su total normalidad y vuelven a sus funciones. Ese día los alumnos estuvieron asistidos en todo momento por el personal del colegio. También pedimos la ayuda de una asistencia espiritual del pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal que nos vino a cooperar, ¿no es cierto? Y si quedan dudas acerca de esta versión, también emitieron un comunicado donde justificaron lo ocurrido, indicando que es parte de la cultura evangélica que profesan y donde se enmarca su proyecto educativo. Para los apoderados sigue pareciendo un hecho hasta peligroso. Yo quedé mal, que de hecho quedé así total igual con la hija porque verla mal a ella, no sé, es que la verdad de las cosas, que si en el colegio me habían dicho, no, es que sabe que está pasando esto, yo había sacado a mi hija del colegio, en ese momento la había retirado y le había explicado al tiro, pero no supimos nada hasta las 5 de la tarde cuando hicieron la reunión, ahí recién explicaron. Entonces, ¿de qué se trataría este toque del espíritu y en específico los rituales? El pastor Manuel Díaz no se sorprende con lo ocurrido en el colegio Yavenici. El proceso de llenamiento, nombre correcto del proceso de llenarse del Espíritu Santo, es habitual en el culto, pero ¿de qué se tratan estos ritos? Bueno, generalmente cuando el Espíritu llena a una persona, lo llena para bien. Son como una especie de energía que viene de parte de Dios y que bendice a los niños. Entonces, la energía que tú recibes, energía divina, por así decirlo, que hace que tu cuerpo entre de distinta manera dependiendo de la postura de la persona. Entra en convulsiones algunos o en esta especie de temblores y que generalmente se manifiesta en cada individuo de manera diferente. Y en otros con mucha paz, en otros alegría y en otros con desmayo, como pasó con los niños en el colegio. Bajando el perfil de los hechos y alineado con la postura del mismo colegio, el pastor Díaz nos cuenta cómo son estos cultos paso a paso. Entonces, en las iglesias, por eso conversábamos previo a esta entrevista, que eso es más natural porque se crea el ambiente, están las canciones, están los rezos que le llaman ustedes, nosotros le llamamos las oraciones. Entonces, de esa manera se crea un ambiente favorable para que la gente entre en conexión con Dios. Los cultos, acuérdate que la iglesia era una hasta el siglo XVI. Entonces, el modelo viene desde la iglesia apostólica, lo que más o menos dura 2 horas con cantos, con oraciones, con alguien que lee la Biblia y además la explica a la gente. Y nosotros en cada iglesia que tú entras vas a encontrar muchas diferencias, pero al fin de cuentas se hace siempre lo mismo, se canta, se ora, se escucha la palabra y luego dentro de los cantos como son espirituales, entonces a veces tocan el alma, el corazón y ahí vienen las reacciones de las personas, esa reacción espiritual que se llenan del espíritu. Para las voces expertas, esto no es novedad. Humberto Lagos por años ha estudiado las religiones y los variados cultos que conviven, pero para él no se trata más que de un acto de imitación de los adolescentes. Y allí, aparte de los adultos que participaban, que hablaban en lengua, que danzaban, que gemían, que lloraban, que daban glorias a Dios, los niños, los jóvenes que estaban instalados acompañando a su familia, fueron también objeto emocionalmente de este tipo de prácticas. Entonces quedaron muy sensibilizados, muy desestabilizados emocionalmente por esta experiencia.
Y después de ello, cuando van a los colegios, en donde son alumnos regulares, y los colegios son colegios de tradición evangélica, repiten un poco la experiencia. En este caso específico, más que la posesión espiritual, más que la presencia del Espíritu Santo, hay un proceso de imitación de los niños, de los jóvenes, respecto a lo que está pasando con sus familiares adultos. En Chile hay más de 3.500 ramas distintas de la Iglesia Evangélica inscritas en el Ministerio de Justicia, todos con sus diferencias y algunas bien marcadas, y entre ellos están los pentecostales, que en número representan una mayoría. Hay iglesias que hablan de los dones del Espíritu, pero en términos de orden. Esas son las iglesias, por ejemplo, históricas. Las iglesias misioneras, como la iglesia bautista, como la iglesia metodista, presbiteriana, en que las manifestaciones del Espíritu son en orden. En cambio, en el ámbito pentecostal, que son la mayoría de las iglesias que hay, evangélicas que hay en Chile, en el ámbito pentecostal, para ellos lo que prima fuertemente es el tema de las emociones. Cuando se desata esta situación de las manifestaciones espirituales, nadie puede gobernar ni detener ese tipo de manifestaciones hasta que están plenamente expresadas por cada uno de los fieles. Por su parte, Hugo Cepeda quiere seguir investigando los llamativos hechos ocurridos en Santa Juana y no deja de llamar la atención las versiones encontradas que han surgido. A mí me parece que hay que hacer más averiguaciones todavía. Es común a veces, yo respeto mucho a los evangélicos, pentecostales, que hay estas manifestaciones en rituales dentro de los templos. Ahora, eso que ocurre fuera de los templos ya puede tratarse de un caso de sugestión colectiva. Yo no creo, personalmente, que el Espíritu Santo se haya manifestado después, porque todo esto tiene que ser presente, y además también cuando se habla de don de lenguas, por ejemplo, no confundamos una lengua con una jerigonza. Mi opinión personal es que esto debe ser consultado con la ciencia médica primero. Esto tiene que haber un pronunciamiento de carácter científico y después un pronunciamiento de orden espiritual. Todos ven exactamente lo mismo, ya sea una contorsión, ya sea hablar la lengua, pero el que unos dicen que unos hicieron contorsiones, otros que hablaron lengua, otros que se golpeaban la cabeza, pero otros dicen lo contrario. Cuando no hay una unanimidad en cuanto a la visión de lo que está ocurriendo, entonces ahí se confirma mucho más de que se trata de un fenómeno sugestivo, que uno se sugestiona más que otro. Pero, ¿qué pasa cuando estas posesiones espirituales son miradas desde afuera? Hay opiniones críticas o más bien pasivas frente a esta evidencia corporal y tan personal. Es como cuando tú vas, por ponerte un ejemplo, vas a una fiesta, te tocan un disco que te encanta y tú te desarmas bailando, te estás expresando. Ya estás expresando lo que tú estás sintiendo dentro. No, es que no creo, yo creo que exageran mucho. ¿Sí? Sí. ¿Usted cree que es falso eso? Sí. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, uno toma ya más o menos más adulto, uno está más consciente de lo que se trata, ¿cómo se llama? Está más claro. Entonces ahí yo creo que ahí uno toma una decisión correcta. Pueden haber manifestaciones, tal vez bajo mi punto de vista puede ser un delirio colectivo, tal vez, no lo sé porque yo no soy creyente, pero no sé si hablar de correcto o incorrecto. Creo que eso lo tienen que decir los adultos que están a cargo. En realidad no depende del colegio, si tú tienes un hijo y está bajo tu cuidado, tú decides en realidad dónde lo vas a instalar para que tenga algún tipo de educación, religiosa o no religiosa. ¿Y crees tú este tipo de manifestaciones o no? No, yo no creo. No, para nada. A mí me sirvió mucho, yo lo veo por ese lado, mi experiencia. Habían desde niños pequeños a grandes. La mayoría de lo que los llevan son los padres, porque han tenido alguna enfermedad o alguna necesidad espiritual que han tenido. Yo, por mi lado, por mi parte, por lo que yo vi, la experiencia que yo tuve, a mí me sirvió mucho. Y desde el colegio siguen firmes en su postura, incluso alegando incomprensión. Por lo general se ríen de nosotros, por lo general nos marginan, pero sabe que ser cristiano es una cosa muy importante. Nosotros tenemos un tesoro muy importante en nuestro corazón. Somos personas que somos un aporte valioso para la sociedad.
Se comenta en Santa Juana que en otros colegios también ocurrieron casos similares, juntaban las mismas características. Los apoderados están a la espera de respuestas acerca de lo que pasó. Mientras tanto, nadie más ha querido referirse a esto. Abunda la incertidumbre. Actualmente hay un sumario de la Superintendencia de Educación del Biobío para determinar qué pasó realmente en este colegio y si fue o no un acto del Espíritu Santo.